¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Igualmente, Jorge, eh, ¿qué tenemos que leer por estas horas respecto de lo que está pasando en Israel y lo que puede pasar en los próximos días con la visita, por ejemplo, de Biden? Mire, el hecho es que el presidente Joe Biden de Estados Unidos en menos de 2 semanas va a estar 2 veces en el Estado de Israel. Este, lo que esto significa que va a llegar el miércoles de esta semana, llega nuevamente al Estado de Israel para entrevistarse con el gobierno de unidad nacional que encabeza Benjamín Netanyahu, pero que también integra Benny Gantz, que es el representante de la oposición incorporado a este gobierno de unidad nacional. Y ahí lo que hay es la evidencia de que Estados Unidos está crecientemente alarmado ante la posibilidad cada vez más nítida de que el conflicto iniciado la semana pasada por la ofensiva, el ataque de Hamas a territorio de israelí, en donde ocasionó 1.300 muertos entre la población civil del Estado de Israel, lo que le preocupa a Estados Unidos cada vez más es la posibilidad de que este conflicto inicial se extienda a otros protagonistas, incorpore otros protagonistas. El primero y fundamental es Hezbollah en el Líbano, que es la fuerza de la corriente del fundamentalismo islámico que representa a la población chiita libanesa y que es una organización política militar que en términos bélicos, estrictamente bélicos, es más poderosa que la propia Hamas y ya estaría dispuesta a incorporarse a la guerra a favor de Hamas en la medida en que el Estado de Israel lance la inminente ofensiva terrestre para conquistar la franja de Gaza y destruir el aparato militar de Hamas. El dato que está atrás de todo esto es de que Estados Unidos ha aumentado su compromiso con el conflicto que estallado en el Estado de Israel al enviar ya su segundo portaaviones nuclear. El primero fue el Gerald Ford, el segundo es el Dwight D. Eisenhower, que están ya en las costas del Líbano y del propio Estado de Israel. Y lo que esto implica es que Estados Unidos prevé que incluso por circunstancias que no respondan a alguna intencionalidad directa, la incorporación de Hezbollah al conflicto a favor de Hamas pueda implicar también a la intervención directa de la República Islámica de Irán. Este es el definitiva, esto es lo que hace que algunas de las figuras principales de la banca de Wall Street, entre ellos el presidente de JP Morgan, el principal banco de Wall Street, consideren que esta es la situación mundial más grave de los últimos 20 años. Y por lo tanto el compromiso de Estados Unidos sería de que de manera casi inadvertida, teniendo en cuenta que la característica actual del sistema político norteamericano es una tremenda polarización y enfrentamiento interno, con un presidente extremadamente débil que es el demócrata Joe Biden, hace que la potencia militar norteamericana pueda incluso en forma casi inadvertida participar de un conflicto que tendría desde su origen mismo un carácter mundial. Cuando usted dice un carácter mundial, esto hace referencia a qué implicancias a nivel internacional. Vimos algo en Bruselas recientemente. ¿Esto cómo repercute en el resto del mundo, Jorge? Mire, lo fundamental en lo que se refiere al término conflicto de alcance o de significado mundial es la posibilidad de que haya un choque bélico directo entre los Estados Unidos por un lado y la República Islámica de Irán por el otro. Hay que tomar en cuenta que la República Islámica de Irán es una de las principales potencias petroleras del mundo, en primer lugar, y luego el propio sistema de inteligencia norteamericana estima que si ya no ha alcanzado, estaría al borde de alcanzar el dominio del arma nuclear. Esta es la situación actual en donde este conflicto, esta guerra que ha estallado entre Israel y Hamas se sobrepone
al conflicto que ya lleva casi 2 años en la guerra de Ucrania, que enfrenta fundamentalmente a Estados Unidos y la OTAN junto con Ucrania por un lado, y por el otro lado a Rusia, encabezada y liderada por Vladimir Putin. Que casualmente le iba a consultar esto, ¿no? Porque se cumplen 600 días de esa guerra y esto aparece como solapando aquello otro. Exactamente, exactamente, es así como usted lo señala. Ahí está. Eh, y acá le pido una ponderación adicional, Jorge. La gestión de la Argentina, la gestión, o por lo menos la presencia argentina en China frente a esto, ¿cómo nos posiciona frente a este Mire, conflicto? el presidente Alberto Fernández encabeza una delegación que integra el presidente del Banco Central, Juan Carlos Pese. El protagonismo del presidente del Banco Central es absolutamente decisivo, porque lo que se trata de hacer en la República Popular es lograr que la República Popular, el Banco Central de la República Popular, el Banco del Pueblo de Beijing, acuerde activar el tramo ya concedido de 5.000 millones de dólares en los créditos swaps otorgados por el Banco Central de China al Banco Central de la República Argentina. Y de esa manera le permita a la Argentina conseguir un fondo suficiente como para enfrentar la crisis cambiaria en primer lugar y luego para pagarle también al propio Fondo Monetario Internacional en el mes de noviembre. Ujú. Pregunto, ¿y esto relacionado con el conflicto en Medio Oriente, se puede hacer algún tipo de vinculación o no, Jorge? Mire, la vinculación está en el hecho de que en Ucrania Estados Unidos cumple un papel absolutamente central a la cabeza de la OTAN en lo que se refiere ya no solo al respaldo a Ucrania, sino al hecho de que se ha convertido en el principal adversario, Estados Unidos, de la ofensiva rusa en el territorio ucraniano. En definitiva, la presencia de Estados Unidos en Ucrania es absolutamente central y lo mismo sucede cada vez más en esta nueva guerra que ha estallado entre Israel y Hamas, para eso hay que tomar en cuenta, ante todo, el hecho de que ya son 2 los portaaviones nucleares acompañados de flotas de respaldo que están norteamericanos, que están en el Mediterráneo Oriental, frente a las costas del Líbano y del propio Estado de Israel, y con el objetivo fundamentalmente de disuadir, impedir, de frustrar la intervención de Hezbollah en la guerra a favor de Hamas, por un lado, y por el otro, más importante todavía, es la de actuar como un factor decisivo desde el punto de vista de la disuasión para indicarle a Irán que Estados Unidos está dispuesto a todo, incluso a la intervención militar directa, en el caso de que Hezbollah se vuelque en la guerra a favor de Hamas, y esto implique de alguna manera la intervención directa también de la República Islámica de Irán. Ujú. La última pregunta y no le quito más tiempo, Jorge. Su experiencia en términos de proyección, ¿qué le indica respecto de cómo va a evolucionar esta situación en Medio Oriente? Mire, yo creo que el dato político central acá de carácter estratégico es que Israel ha experimentado el sábado de la semana pasada una derrota estratégica monumental y ha visto quebrado su capacidad disuasiva, ya no solo frente a Hamas, que se ha impuesto, sino también frente al conjunto de la región de Medio Oriente. De modo que para Israel no hay tema más importante que recuperar su capacidad disuasiva, o mejor dicho, hay todavía un tema más importante, porque el sábado de la semana pasada Israel no solo perdió su capacidad disuasiva frente a Hamas y el resto de la región de Medio Oriente, sino que también se quebró el pacto de seguridad y de garantía de obediencia, por lo tanto, que tiene el pueblo de Israel con su Estado ante el fracaso del sistema de inteligencia israelí y de su sistema militar de las fuerzas de defensa del Estado de Israel. Jorge, le agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos. Hasta luego, gracias por llamar. Por favor, un abrazo.